30S. El 30 de septiembre de 2010, el presidente Rafael Correa se enfrentó a la Policía Nacional del Ecuador, que exigía respeto a sus conquistas laborales. Hubo 5 muertos y 200 heridos. El gobierno aprovechó la situación para acusar de conspiración a opositores, medios de comunicación y policías. Las declaraciones del coronel Carrión, director del hospital donde se sucedieron los hechos, enfurecieron a Correa. En el tercer piso solamente estaba el personal médico, la seguridad del señor presidente. No he visto que haya alguna persona haya estado directamente con alguna arma, mucho menos. Es el que da las declaraciones que el presidente nunca estuvo secuestrado, el que sale en CNN. ¡Pedazo de majadero! Tú eres mi subalterno y no puedes estar por tus intereses y odios personales tratando de hacer quedar como mentiroso aquí es tu jefe. Este señor inmediatamente afuera del hospital de policía, afuera de la Policía Nacional, y hable con el señor fiscal, porque este señor es parte de la conspiración. El coronel Carrión fue apresado por la pública rabieta presidencial y se le acusó de magnicidio. Han puesto en prisión 116 días, 116 días, a un inocente. A los 7 meses, Carrión fue liberado. El gobierno presionó y los jueces que ordenaron la libertad del coronel fueron destituidos. Caso El Universo. Por el artículo de opinión titulado No a las mentiras del periodista Emilio Palacio, que critica la orden de abrir fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente, Correa demandó al periodista y al diario El Universo por calumnias en su contra, exigiendo como resarcimiento $80 millones y prisión para los acusados. Un juicio de esa naturaleza nunca debería haber existido. La utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos es violatoria del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión. En el juicio no se respetó el debido proceso, se agredió físicamente a los acusados y se evidenció la subordinación de ciertos jueces ante el Ejecutivo. El juez suplente Juan Paredes dictó una sentencia flash de 156 páginas con base a un expediente de más de 5.000 fojas en tan solo 2 días, favoreciendo a Correa con $40 millones y condenando a Palacio y a los directores del diario a 3 años de prisión. Que ni Emilio Palacio ni los Pérez tuvieron ese derecho, no fueron juzgados por jueces independientes. El asambleísta César Montúfar denunció y comprobó que el juez Paredes no redactó la sentencia, sino Gutenberg Vera, el abogado del presidente. La jueza Mónica Encalada declaró que Vera ofrecía $750.000 al juez que firmara la sentencia condenatoria contra el diario El Universo y mediante videos grabados a Paredes comprobó la manipulación del proceso. En la sentencia le está poniendo un porcentaje para la defensa. ¿Cuánto? El 2%. ¿Que deben ser cuánto? Como 5 millones. 4 millones. Un estrenado juez, Wilson Merino, vinculado al oficialismo y que llegó al cargo con serios cuestionamientos sobre su probidad, finalmente ratificó la inmoral sentencia de Paredes. Esa sentencia, a través de la cual se beneficiaría económicamente al presidente de la República, fue elaborada por su propio abogado. Esto es absolutamente inaudito. Los atropellos cometidos por Correa en contra del diario El Universo no son los únicos ni los últimos, son solo algunos de una serie de atentados y violaciones a la libertad de expresión, a los derechos humanos y al debido proceso cometidos por su gobierno desde hace 5 años. Caso El Telégrafo. La primera víctima de Correa fue el diario El Telégrafo, al que lo ha subordinado a ser la resonancia de su partido y su gobierno. Luego vinieron muchos casos más. Caso TC y Gamavisión. 5 de la mañana y los canales TC Televisión, Gamavisión. La estrategia del gobierno de monopolizar la opinión se delató la noche del 8 de julio del 2008, cuando un descomunal operativo militar usurpó TC Televisión y Gamavisión, canales de los empresarios Isaías que juntos abarcan más del 50% de la audiencia nacional. Esta ilegal confiscación fue tramada por Correa y su interventor Carlos Bravo, conforme lo prueba esta grabación telefónica. Carlos, como ahorita dictaste la resolución para 58 cosas más,
¿Estás seguro que hay participación accionaria en los Isaías? Totalmente seguro. Bueno, mira si por eso podemos ser miembros de la historia. Así es, perfecto, maravilloso. Mírate lo que es estatuto. El ministro de Finanzas de Correa, Fausto Ortiz, se negó a ser cómplice del inmoral hecho y denunció públicamente que se falsificó el acta de incautación con la que se procedió. Le señalé que yo no firmo y que renuncio y abandoné la sala. ¿Sí sabe usted lo que está diciendo? Simplemente la verdad está diciendo que la incautación ocurrió sobre la base de un acta de territorio falsa, que no ocurrió. Eso es así, Carlos. El 15 de enero del 2010, 3 conjueces de la Corte Nacional de Justicia confirmaron que los hermanos Isaías no cometieron peculado. Acto seguido, el oficialismo los defenestró. Fueron enjuiciados y prohibidos de ejercer cargos públicos de por vida. El mismo juez Merino que confirmó el fallo del diario El Universo dictó el 11 de abril del 2012 sentencia condenatoria contra los empresarios Isaías, permitiendo a Correa seguir usando los canales confiscados TC y Gamavisión a su favor. No se explica cómo Merino conoció en tan solo un mes un caso que lleva 13 años, que pasó por 54 jueces y que tiene 30.000 fojas. El mismo Wilson Merino dictando sentencia en un polémico caso para que el Ejecutivo siga manejando a su antojo 2 canales de televisión para su campaña de reelección. Ataques a los medios de comunicación. Esta es la prensa corrupta, señores. Farsante, sinvergüenzas, pura basura. Ustedes son unos hipócritas, pura porquería, de esa carroña. Los periodistas Jorge Ortiz y Carlos Vera tuvieron que renunciar a su labor en las cadenas televisivas privadas por presiones gubernamentales. Mediante grotescos spots, el oficialismo los descalificó públicamente, así como a otros comunicadores, a opositores y a expresidentes de la República. Caso Revista Vanguardia. Funcionarios del fideicomiso AGD, entidad dirigida por el primo de Correa, ingresaron con 5 patrullas de la policía élite a las oficinas de la revista Vanguardia, aduciendo incumplimientos de pago del arriendo y secuestraron 25 computadoras. Es un procedimiento ilegal de atropello, arbitrariedad total. Era innecesario que personal armado con fusiles penetre en nuestra redacción. Caso El Gran Hermano. El presidente enjuició por daño moral a los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita por la publicación del libro El Gran Hermano, en la que se afirmaba que el presidente conocía de los contratos que mantenía su hermano Fabricio con el Estado por 657 millones de dólares. Quien nos dijo eso fue el señor Fabricio Correa. Rafael todo sabía. La ley Mordaza. Pero mientras más nos ataquen, más medidas concretas tomaremos, les callaremos la boca. Hay que legislar para sancionar a los periodistas corruptos. La ley de comunicación del régimen de Correa es atentatoria contra la libertad de pensamiento y expresión contempladas en la Constitución y en los tratados internacionales, porque otorga superpoderes a un consejo regulador conformado por una mayoría gobiernista con el fin de silenciar a los medios críticos o que denuncien actos de corrupción. Según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el presidente Rafael Correa restringió en la práctica el derecho a la libertad de expresión sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador. Monopolio de los medios de comunicación. La ley de información electoral ha de controlar los contenidos de las entrevistas de los candidatos en las elecciones, conculcando así la libertad de expresión. En contraste, mientras se silencia a quienes disienten, el presidente amplifica su imagen con la utilización ilegal de los canales confiscados y con ilimitadas cadenas nacionales. En el Ecuador las cadenas nacionales no están cumpliendo ese rol informativo que deberían, sino se han convertido en un instrumento de proselitismo o un instrumento de confrontación. Entre enero de 2007 y mayo de 2011, en el Ecuador se han realizado 1.025 cadenas nacionales. La acumulación de medios de comunicación públicos es otra estrategia antidemocrática de Correa para evitar el debate público, aplacar a la crítica y la fiscalización, esconder la corrupción y perpetuarse en el poder. De publicidad, que en este año se gastó 54 millones, ahora va a ir a 295 millones de dólares. Manipulación de la justicia. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter.
Mediante un proceso manipulado y cuestionado, se ha conformado una nueva Corte Nacional de Justicia con jueces cercanos al partido de Correa y obedientes al gobierno. Hay perdón, pero no olvido. Luego del mediático perdón al diario El Universo, los jueces alineados a Correa advirtieron que la sentencia deja un precedente, atemorizando así a medios y periodistas. Lo resuelto por la Corte Nacional de Justicia hace jurisprudencia y si es un fallo de triple reiteración, es de obligatoria observancia. Un oscuro panorama ensombrece el futuro del Ecuador, dominado por un régimen antidemocrático e irrespetuoso de los derechos y las libertades, y dedicado a acaparar el poder total. Escúchenme bien, el presidente de la República no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. ¿Hay democracia en Ecuador? Esa es la pregunta.